Dios va a utilizar tu vida y la mía para que haya un avivamiento. Por eso es necesario que el avivamiento comience con nosotros. Nosotros, ¿en qué condición estamos para que eso suceda? Para que Dios utilice nuestra vida para eso. Y yo en esta mañana quiero... Dios me venía hablando sobre este tema, sobre el pacto que Él nos dejó, el pacto que fue en su sangre, la importancia que es entender el pacto que Jesús hizo en la cruz y a través de su sangre. ¿Y qué importancia tiene cuando nosotros una vez al mes nos congregamos en este lugar y participamos de la cena del Señor? Si usted puede entender en esta mañana la revelación de la cena del Señor y el pacto en su sangre, yo creo que acontecería lo que siempre anhela la pastora, que ya vengamos ya con una mentalidad diferente, ya entrando por esa puerta agradecido, ya entrando con alegría, con júbilo, sabiendo de qué nos salvamos. Porque muchas veces no nos damos cuenta de qué nos salvamos. No tenemos conciencia de qué fuimos salvados. Y yo creo que cuando uno se da cuenta del error que cometió, uno es agradecido. Por ejemplo, yo tenía un amigo que él me decía: esto hiciste mal y no estuvo bueno. Después con el tiempo me di cuenta y fui agradecido porque él tuvo el valor y la valentía de decírmelo. Y eso me hizo dar cuenta de que yo estaba equivocado y quedé como en deuda. Siempre estoy agradecido porque hoy en día nadie se atreve a decirle al otro que está equivocado. Hoy es muy difícil, hoy solamente te refrían el lomo y te dejan ahí. Pero nadie tiene la valentía de decirte: che, mirá, sabes que te equivocaste. Y hay un movimiento espiritual que está heavy, está difícil. Hay mucho movimiento, hay cosas que están pasando y tenemos que estar atentos a eso. Mire, yo vine el viernes a una vigilia, estuve acá de 12 a 3 y me pasó algo que yo no podía creer. Estaba orando, me quedé acá arrodillado. Le cuento el detalle para que usted vea qué es lo que pasó. Estaba arrodillado acá, tenía mi cabeza sobre el altar, apoyado, y estaba orando, y en un momento yo sentía algo que me hacía poner incómodo. Y de repente, cuando abro los ojos y levanto apenas la cabeza del suelo, había una cucaracha así, enorme, que me estaba a punto de dar un beso. Y me quedé y digo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Después le comenté a Débora y me quedé pensando en eso. Y hasta en esas cosas, uno, como que el enemigo quiere entorpecer tu oración. No me quedé con eso, fui, la maté y seguí orando. Y bueno, después todo lo que la pastora contó. Entonces tenemos que estar atentos y despiertos. Amén. Atentos, tenemos que estar atentos. El cuerpo puede estar afligido, pero el espíritu firme. Hebreos 7. Le prometo que va a ser cortito porque usted va a entender y no voy a tener que explicarlo tantas veces. Amén. ¿Lo tiene? Hebreos 7, del 1 en adelante. Dice así: preste atención, preste toda la atención, concéntrese en cada palabra. Si usted no trajo Biblia, concéntrese en escuchar cada detalle de lo que vamos a leer en esta mañana. Dice así: porque Melquisedec
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, si sus hermanos, aunque aún estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es su manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según del poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Queda pues abogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y es palabra de Dios. Tremendo todo lo que habla este libro de Hebreos en esta ocasión. Y ahora paso a explicarle un poquito y a resumir todo esto y por qué es tan importante cuando dice que Jesús es fiador de un nuevo pacto. Usted sabe que
en el primer pacto, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y se encontraron en el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con ellos. Ahí fue donde se encontró el primer pacto de sangre que hizo Dios con su pueblo. Ese fue el primer pacto. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 24. Ustedes después pueden leerlo tranquilamente en su casa, recordando lo que escuchó hoy, y se va a dar cuenta. Ahí Dios hace un pacto con Moisés y con todo el pueblo por haberlo sacado, diciéndole que ellos van a ser su pueblo. Entonces dice que Dios le dijo a Moisés que tomara unos animales, los matara y que rociara sobre el libro del pacto que tenía en ese momento y sobre el pueblo. Y dijo, ahora ustedes, hay un pacto de sangre sobre ustedes. Entonces dice que todo el pueblo dijo, amén, haremos todas las palabras que has dicho por medio de Jehová. Resumido todo Éxodo 24 en esto que te dije. Entonces ahí el pueblo recibe un pacto de parte de Dios, un pacto de sangre. La Biblia dice que sin remisión, o sea, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Desde un principio, Dios desde un principio, desde la creación, Él ya nos estaba... Hola. Parece que se le quedó las pilas. No prende. Bueno. Me escucha igual, ¿no? Bueno. Desde un principio, vieron como el diablo está en todas, ¿eh? Desde un principio Dios ya nos advertía y ya Dios nos mostraba que Él tenía un plan desde el momento que Adán y Eva fallaron en el huerto del Edén. Si usted recuerda la historia, ellos no obedecieron la voz de Dios. Entonces dice que cuando Dios se paseaba por el huerto, dice que ellos preguntaron, Dios le preguntó, ¿dónde están? ¿Dónde estás? Y dice que ellos escucharon la voz y ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron de la voz de Dios y tuvieron miedo. Entonces dice que ellos le dijeron, nos escondimos porque tuvimos miedo, porque estamos desnudos. Entonces Dios le dijo, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Y bueno, y toda la historia que usted ya conoce. Entonces dice que ellos se habían cubierto con unas hojas de higuera, pero dice que Dios sacrificó un animal y con ese animal le hizo unas vestiduras. Mire usted y preste atención que Dios desde un principio, Él ya se estaba anticipando de lo que iba a hacer. En el momento que ellos se equivocaron, en ese mismo momento Dios ya tenía un plan para redimir al ser humano. Pero todo es por simbolismo. Si usted presta atención, todo es con simbolismos. Todo. Y no está revelado a simple vista. ¿Por qué? Porque ahí está. Porque si esto fuera fácil, todo el mundo estaría en el camino. Pero no es así. Entonces todo es por simbolismo. Es para que le busquemos, para que escudriñemos. ¿Sabe que la Biblia no solamente se lee? La Biblia se estudia. Usted solamente si lee la Biblia y no estudia, va a carecer de entendimiento. Usted tiene que leer y estudiar la Biblia. Porque la Biblia, así como está, como llegó a nuestras manos, llegó con muchos errores, con muchas fallas. Pasaron muchos hombres por esta Biblia. Entonces, en el pasar de los años se perdió muchas cosas. Entonces usted lea la Biblia, pero también estudie, profundice, busque. No se quede solamente con eso, busque, investigue, vaya a lo profundo, sumérjase en la palabra. Y ahí Dios va a empezar a revelar los misterios. Entonces Dios nos estaba mostrando que a través de ese sacrificio del animal era necesario el cubrir al hombre. Prácticamente usted sabe que el sacerdote cuando entraba al tabernáculo, él tiene que ofrecer primero un animal en favor de sus pecados, en favor de los pecados del hombre. Porque el hombre siempre está propenso a pecar. Entonces él tenía que ofrecer primeramente un animal por los pecados de sus propios pecados, el sumo sacerdote, y luego tomar el otro animal para el sacrificio por el pueblo. Y como lo leímos recién acá. Entonces acá nos habla de un sacerdocio.
Y la Biblia nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos saben eso? Yo les invito a que lean el libro de Hebreos. Es impresionante este libro. Es uno de los que más me gusta, porque habla todo relacionado a Jesús y al sacrificio que hizo. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Remisión quiere decir que es un derecho a la suspensión de cualquier cosa que se le fue acusado a la otra persona. Es la suspensión de aquello del cual la persona tenía libertad para poder vivir. Entonces eso es la remisión. Remisión es cuando hay derramamiento de sangre. Ese derramamiento de sangre, esa acción hace que cubra nuestros pecados. Por eso el sacerdote lo hacía una y otra vez cada año, derramamiento de sangre para cubrir un año más, para que ellos tengan un año de perdón. Hasta el próximo año que se vuelvan a reunir todo el pueblo de Israel para otra vez ir y confesar sus pecados. Es muy largo de contar cada uno de los detalles, pero dice que Aarón agarraba a uno de los carneros, ponía la mano sobre su cabeza y confesaba los pecados del pueblo. Todos los pecados del pueblo los confesaba. Después ese animal había uno que lo sacrificaban en holocausto, lo quemaban completo, y había un animal que Aarón confesaba los pecados, y ese animal lo tenían que sacar fuera del campamento y llevarlo al desierto. Dice que ese animal estaba preparado para un tal Azael. Y Azael era un demonio que estaba al servicio de Dios, digamos, vamos a ponerlo así. Entonces dice que ese animal era llevado al desierto para que ese bicho se apropiara de ese animal. Si usted quiere saber después, pregúnteme, yo le voy a contar todo. Pero no quiero desviarme del punto principal. Entonces, el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo, mataba al animal, y entonces había perdón de los pecados durante un año. Y Jesús, como nuestro sumo sacerdote, él hizo algo mucho más tremendo todavía. Por eso acá la importancia del derramamiento de sangre. ¿Por qué es tan importante cuando Jesús dice, hagan esto en memoria de mí? Desde aquel momento, Dios ya venía hablando a través de los profetas y decía que llegarían días donde se hará un nuevo pacto. Si usted me quiere acompañar en Jeremías 31, ¿cuánto están entendiendo hasta ahora? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jeremías 31, 31. Muy bien, dice Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esto es lo que Dios está hablando acá. Dice que cuando Él dice, hagan esto en memoria de mí, está hablando de este nuevo pacto. El nuevo pacto en su sangre. Este es el nuevo pacto que profetizaban los profetas. He aquí vendrán días, dice Jehová, que haré un nuevo pacto, no como el que hice primero, donde ustedes lo invalidaron, donde ustedes no lo cumplieron, donde ustedes rompieron ese pacto conmigo. Ustedes lo rompieron, porque yo fui como un marido para ustedes. Y ustedes me fallaron, me equivocaron, se equivocaron. Por eso es tan tremendo cuando le dice a Oseas, andá
y juntate con una prostituta, enamorate de ella, amala y tené hijos de ella. ¿Qué es lo que Dios quería enseñarle al profeta y a su pueblo? Que así, la indignación que sentía Oseas de Dios mandarle a que ame a una prostituta, y dice que la manda, dice que la ame, no solo que esté con ella, que la ame y que tenga hijos con ella. Imagínense él ir hasta su casa, ver a su esposa, estar con ella, amarla, pasar una noche con ella, y luego la mujer se va y se sigue prostituyendo en otros lados. Imagínense cómo se sentiría, o sea, cómo te sentirías vos, poniéndote en el lugar de este hombre. ¿Cómo te sentirías vos sabiendo que tu mujer se va o tu marido se va y se prostituye con otras mujeres o con otros hombres? Y vos lo amás y Dios te dice, tenés que tener hijos. Bueno, así se sentía Dios con su pueblo. Así se sentía Dios con su pueblo. Así era tal la indignación que tenía Dios por su pueblo, que Dios le dio todo. Dios amó a su pueblo, lo llenó de promesas, los bendijo, y sin embargo su pueblo iba y se prostituía con otros dioses. Iban, levantaban altares a otros dioses, iban y adoraban a otros dioses, y después volvían cuando veían que ya no sabían qué hacer y sabían que estaban rodeados de sus enemigos. De repente se acordaban de Jehová, adoraban al Dios de sus padres, y entonces Dios dice que se levantaba y los libraba. Así se sentía Dios, que cuando los más necesitaban, ellos volvían a Dios. Es como que, ¿cómo te sentís vos? Usado, ¿no? ¿O no te sentirías usado que solamente vengan con vos cuando solo necesiten plata? Y cuando ya no les des, se van a otros lados. Encima van a otros lados, aman a otra gente, adoran a otras personas, y luego después vienen, y cuando ya no reciben nada de ellos, vienen, che, amor, ¿sabes qué? ¿No me prestás $5,000? Así se sentía Dios de indignado. Así se sentía. Por eso, a veces, Dios hace estas cosas. Y vos decís, ¿por qué Dios le hizo eso a Oseas? Bueno, para que él entendiera cómo se sentía Dios. Pero es aquí que Dios dice que vienen días donde va a ser un nuevo pacto. Un nuevo pacto con su pueblo. No como el primero. Un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto que él ya tenía establecido, ya tenía pensado y lo venía hablando. Lo venía hablando a los profetas. Y los profetas lo venían anunciando. Aquí vienen días donde haré un nuevo pacto con ustedes. Donde haré un nuevo pacto con mi pueblo. No como el primero. Aunque ustedes lo rompieron, yo haré un nuevo pacto con ustedes. Increíble. Miren cuán grande es el amor de Dios que tiene para con nosotros, que aún nosotros, en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad, que le fallamos, hacemos las cosas mal, aún Dios tiene un pacto con nosotros. Y ese pacto fue a través de su Hijo Jesús, gracias a que Él se ofreció a sí mismo. Él, como sumo sacerdote, se ofreció como sacrificio vivo, santo y agradable, para que nosotros hoy tuviéramos vida eterna. Yo digo que nosotros no nos dimos cuenta de que fuimos salvados. No nos dimos cuenta todavía cuán grande y cuán importante es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Todavía no lo hemos comprendido, porque si lo hubiésemos comprendido a tal punto, creo que nos presentaríamos de otra manera cuando viniéramos a su casa. Insisto con esto. Insisto, porque muchos todavía que creen que por venir a la iglesia, que creen que por servir a Dios tienen la salvación asegurada. Y no, déjame decirte que no es así. No somos salvos por las obras, somos salvos por gracia, porque Él quiso. Nada de lo que hagamos nosotros va a poder cumplir o va a poder justificar nuestra salvación. La salvación es por gracia, es porque Él quiso. Porque Él nos amó. Simplemente por eso. Porque Él nos amó. Entonces, ahora, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz tiene una relevancia muy importante. Acá dice que van a venir esos días donde va a haber un nuevo pacto. Mientras Jesús estaba con los discípulos, escuche bien, mientras Jesús estaba con los discípulos,
todavía regía el primer pacto, el de Moisés y la ley de Moisés. Por eso los fariseos una y otra vez venían contra Jesús y venían y lo acusaban y trataban de que él hiciera algo que fuera en contra de la ley de Moisés para acusarle. Mientras Jesús estaba con ellos, todavía era vigente este testamento, el primer testamento, vamos a decirle así, el primer pacto. Entonces, cuando Jesús vino, Él vino a establecer un nuevo pacto que es en mi sangre, dijo Jesús. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Si usted lo busca en Lucas 22:20, ahí está. ¿Quién me hace el favor de buscarlo? Quiero que usted participe conmigo en esta mañana. Lucas 22:20. ¿Quién lo tiene? Vení. Léelo. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por lo cual hoy se derrama por vosotros. Atento a lo que Jesús le estaba diciendo antes de que fuese entregado. Este es el nuevo pacto en mi sangre, lo cual es derramado por cada uno de ustedes. Ahora, usted dígame, ¿los discípulos no conocían de las profecías del nuevo pacto? Claro que lo conocían. Claro, porque ellos crecen con las enseñanzas, con todas estas enseñanzas. Las enseñanzas de las palabras proféticas. Ellos esperaban el Mesías prometido. Por eso, cuando uno de los hermanos de Pedro va y le dice a Pedro: me parece que encontramos al Mesías. ¿Por qué va a decir eso si no tenían conocimiento de la palabra? Claro que tenían conocimiento. Ellos sabían. Entonces, cuando Jesús le estaba diciendo: este es el nuevo pacto, automáticamente ya sabían de esta palabra que le hablaba Jeremías. Ahora, ¿por qué la Biblia nos habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote? Como yo le leí hace un rato, usted sabe que únicamente cuando Dios le habló a Moisés, separó a la familia de Aarón, que venía de la descendencia de Leví, de la tribu de Leví, para ser sacerdotes. Solamente dice la Biblia que los únicos que iban a servir en el altar, que iban a servir el sacerdocio, iban a ser lo de la tribu de Leví. Solo los que eran descendientes de la tribu de Leví. Solo los que venían de las generaciones de la tribu de Leví. Y nadie más iba a poder estar en el servicio del sacerdocio. Nadie más. Nadie más que no sea de la tribu de Leví no podía acercarse al altar. Nadie. Ahora, ¿por qué acá nos dicen que Jesús es nuestro sumo sacerdote? ¿Por qué Él asume como sumo sacerdote si su descendencia no es de la tribu de Leví? Usted sabe que Jesús viene de la tribu de Judá. Lo acabamos de leer hace 2 minutos. Entonces acá el autor de Hebreos nos explica y nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote porque el sacerdocio que Él tiene es aún mayor. Es aún mayor que el de la tribu de Leví. De la tribu de Leví viene la línea de sacerdotes, pero de la tribu de Judá viene la línea de reyes. El rey David, todo lo que estuvieron antes de él. De los lomos de Jacob era donde iba a venir el león de la tribu de Judá. De sus lomos. Por eso, cuando Abraham se acerca a Melquisedec, él va hasta Melquisedec. Acá dice que se habla de Melquisedec que no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, no tenía descendencia. Se dice solamente de que él vive y de que él vive para siempre.
Y acá dice que el que bendice es mayor que el que le da los diezmos. Mire, es algo extraordinario porque Dios hace las cosas de maneras inexplicables. Inexplicables. Por eso yo quiero leerle esta parte. En Hebreos. Dice 7:4, considerad pues cuán grande era habla de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, también tienen el mandamiento de tomar los diezmos. O sea, los únicos que tenían derecho a tomar los diezmos eran los de la tribu de Leví, los sacerdotes. Ellos administraban los diezmos para el servicio de la casa de Dios. Eran los únicos. Pero acá me está hablando de un Melquisedec que no venía de la tribu de Leví, que no tenía genealogía y que no tenía padre ni madre. A mí claramente me está hablando de alguien que vos y yo conocemos, que vive para siempre, que es el único que tiene derecho a bendecirnos. Y esto es lo maravilloso, que a través del sacrificio de Jesús, ¿saben cuál es la importancia de este sacrificio? Que a través de ese sacrificio de Jesús es la única manera de que nosotros recibiésemos perdón. Porque el pueblo, cuando estaba sobre las leyes, cualquier cosa que vos hacías mal fuera de la ley, eras condenado y eras muerto. Te mataban. Vos infringías la ley y según lo que la ley de Moisés decía, se establecía. Vos robaste, todo lo otro, bueno, apedreado, muerto. Vos mataste a alguien, bueno, ojo por ojo y diente por diente, vas a morir. Eso era la ley de Moisés. Pero el sacrificio de Jesús, con el sacrificio de Jesús, ¿qué vino? El perdón.